Mis amados, muy buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma que hemos denominado CADE. Se llama Conceptos Adecuados de Edificación. Para nosotros es un gran placer y un gran honor que todos ustedes, todos los que nos van a escuchar también en nuestro canal de YouTube y todos los que están en el aula en esta noche, bienvenidos de verdad. Hoy una clase muy poderosa, muy importante, acerca de la fiesta de Yom Kippurim, donde estaremos viendo esta fiesta y estaremos viendo algunos conceptos, definiciones y leyes prácticas. Esperamos que sea de gran bendición, mis amados, para todos ustedes. Esperamos que sea de gran ayuda. Así que inmediatamente quiero dar inicio formalmente a esta charla. Yom Kippurim. Así que iniciamos inmediatamente definiendo algunos conceptos importantes, algunos temas importantes que vamos a hablar hoy. Aquí están los temas que voy a tratar en el día de hoy. Mire, primero vamos a ver qué es Yom Kippur. Vamos a traer una definición de Yom Kippur. Número dos, vamos a ver cuáles son los mitzvot, los alajot de Yom Kippur. O sea, cuáles son los mandamientos requeridos para este día. Bueno, mañana cuando caiga el sol, que celebramos Yom Kippur, por 25 horas de un ayuno, estaremos viendo las cinco mandamientos relacionados a Yom Kippur. Estaremos viendo también como tercer punto en esta noche cuáles eran los korbanot de Yom Kippurim. Número 4, vamos a ver también qué es Azazel. Azazel, ¿qué es Azazel? Un concepto que ha sido tergiversado en el cristianismo y hoy vamos a tratar de traer una ecualización, por así decirlo, traer el significado preciso de este concepto llamado Azazel, que es parte esencial en esta fiesta de Yom Kippur. Como tema número 5, estaremos viendo cómo se borran los pecados de Yom Kippur, cómo se borran los pecados de Yom Kippurim. Tema número 6 que veremos que es perdón, pureza y capará. Son conceptos totalmente disímiles, diferentes. Tenemos que clarificar qué significa cada cosa para poder entender, mis amados, qué significa todos estos conceptos y de relacionarlos con nuestra redención en este día de Yom Kippur. Estaremos viendo también como tema número 7 cómo se celebra Yom Kippur. Y por último, tema número 8, en esta clase de hoy, una clase que la tendremos interactiva, vamos a ver si podemos interactuar y me gustaría escucharle a usted. ¿Cuál es la lectura de la Torá y la Haftará de la Minjá de Yom Kippurim? Bueno, mañana, un día donde se celebra este día de Yom Kippur, hay 5 servicios de oración. Uno de ellos es la lectura de la Torá y la lectura de la Haftará, y es en la Minjá, es en el tiempo de Minjá, como se conoce. Es el tiempo ante el penúltimo tiempo, el cuarto servicio literalmente del Yom Kippur. Y ahí hay una lectura y una Haftará que es el Yom Kippur. Estaremos viendo todo eso para que tengamos un día, el día de mañana, y que lo podamos tener conforme a como está establecido en la Torá por nuestros sabios, por nuestros maestros, a través de las generaciones. Así que iniciemos inmediatamente este tema importante. Lo primero que vamos a ver hoy es ¿qué es Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippurim? Bueno, Yom Kippur es el día de la capará o día de la expiación judío, conocido, como usted puede ver, como el Shabbat de los Shabbats. Es considerado por muchos como el día más sagrado del año. Es un día de ayuno
total y de oración por el perdón de Elohim al comienzo del año nuevo. Es interesantísimo notar que el perdón comienza y se sella, por ejemplo, por así decirlo, al principio del año. Bueno, hablamos en la clase anterior, en las clases anteriores de la Teshuvah, cuando hablamos de la Teshuvah, que Dios perdonaba el primer año, perdón, al inicio del año, el año nuevo, no en el año anterior. Esto es interesantísimo. Y decíamos que Dios nos da como si fuera como cuando se edifica y se levanta un presupuesto en algún lugar. Un presupuesto que, aunque está conectado con el pasado, ¿verdad? No tiene nada que ver con el pasado, tiene que ver con la proyección en un año de un presupuesto, o sea, de lo que se supone previamente al año en curso que vamos a llevar a cabo. Es como si fuera que Dios te dé todo el recurso, toda la parnasá, todo lo que tú necesitas en el año. Eso se establece en los 10 días terribles, los días de asombro, los Yamim Noraim, que mañana concluyen al caer el sol, y así concluyendo con la fiesta de Yom Hakipurim que estamos describiendo. Es un día, como ves, de perdón, de capará, de expiación, donde buscamos perdón. Es el día más sagrado, es un día ineludible. Todos debemos presentarnos delante de Hashem, porque en ese día Dios juzga todas las bendiciones, toda la parnasá, o sea, el sustento que tendrás todo un año calendario. Es ahí donde Dios definitivamente establece para ese año todas tus bendiciones, todo lo que necesitarás, tanto mental, física y espiritual, en todo un año. Esto es Yom Hakipurim. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que debemos saber de Yom Hakipurim? Lo segundo que debemos conocer y saber es cuáles son los mandamientos, mitzvot o alajot de Yom Kippur. Esto es importantísimo que nosotros lo estudiemos y que lo tengamos claro para el día de mañana. Mire, hay 5 prohibiciones en Yom Kippur, 5 prohibiciones especiales en este día Kadosh Kadosh. Número 1, lo primero que se nos enseña es que se prohíbe comer. Se prohíbe comer, comer cualquier cosa. Previo a Yom Kippur, los sabios enseñan que hay que comer. Es un mandamiento, comer abundantemente. Inclusive los sabios enseñan y recomiendan que se deben comer 2 comidas, hartamente, suficientemente, antes de Yom Kippur, porque cuando ya la fiesta es santificada, el encendido de las velas, inmediatamente, mis amados, mis amadas, no se puede comer en el día anterior. Esto es interesantísimo. Te verá por qué es interesante. Vamos a llegar a algunos entendimientos y me gustaría oírlo usted. Número 2, la segunda prohibición es usar calzado de cuero. Es por eso que en Yom Kippur nosotros estamos descalzos. Descalzos totalmente, como cuando el sumo sacerdote entraba a ese día por 3 ocasiones al lugar santísimo. Y ahí el servicio él lo hacía descalzo. Así mismo nosotros vamos a Yom Kippur y celebramos Yom Kippur de la misma manera, sin usar calzado de cuero. Número 3, la tercera prohibición es que está prohibido totalmente tener relaciones conyugales. Se prohíbe tajantemente tener relaciones conyugales. Número 4, está prohibido también untarse con crema.
usar perfume, por ejemplo, desodorante, todo eso que utilizamos para nuestro cuidado personal en todo el cuerpo. Está prohibido totalmente. Ahora bien, la esencia de estas prohibiciones es causar aflicción al cuerpo, dándole entonces prioridad ¿a qué, mis amados? Al alma y al espiritual. La perspectiva hebrea, la perspectiva judía, nos enseña que el cuerpo de nuestra contextura del ser humano está constituida de dos cosas importantísimas, dos elementos importantísimos en nuestra existencia. Número uno, está constituida nuestro cuerpo, el ser humano, todo ser humano tiene un yetzer hatov, que es el deseo de hacer las cosas correctamente, que es identificado con el alma. Y el yetzer hará, número dos, el yetzer hará, que es el deseo de seguir los propios instintos que corresponde al cuerpo. Son dos naturalezas antagónicas. Son dos partes esenciales que estamos formados como Adán. Cada una inclinándose, por eso inclinación, a su lugar establecido por el Creador. Nuestro desafío en la vida y por ende también en este estudio que estamos haciendo Yom HaKippurim es poder sincronizar, es poder ecualizar, es poder balancear, traer una homeostasis en nuestro cuerpo con el Yetzer Hatov. El Yetzer Hara tiene que compaginarse con el Yetzer Tov. Esa es la idea de Dios. Ahora bien, quiero hacer unas preguntas aquí. Ahora yo quiero la participación de los que quieran opinar, quieran dar su respuesta. Es bueno que usted responda. Aquí hay tres preguntas que yo planteo hoy. La primera usted la puede ver, ¿cómo para vivir o vivir para comer? ¿Por qué? Porque dentro de esta fiesta se prohíbe comer absolutamente. Ahora bien, si estoy comiendo para vivir, ¿por qué y para qué vivo? Y la tercera pregunta que quiero hacerles, de darlo abiertamente a todos ustedes aquí, es ¿qué quisiera que escribieran en su obituario o en su tumba? Yo quisiera escuchar a algunos de ustedes respondiéndome. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. La pregunta para mí es, para todos ustedes, ¿cómo para vivir o vivo para comer? Vamos a ver. Me gustaría escucharle. Vamos a ver. Comemos para vivir. Comemos para vivir, dice Marley, ¿no? Claro, yo también. Sí. Sí. ¿Quién está de acuerdo con Marley? Vamos a ver. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo también. Yo estoy de acuerdo. Hay que comer para vivir y no vivir para comer. Ahí está Onésimo. Sí, claro. ¿Quién más dice algo? Vamos a ver. ¿Quién más dice? ¿Quién más está de acuerdo con ellos dos? Vamos a ver. Me gustaría escucharle. Yo estoy de acuerdo, pastor. Mi hermana Daisy, usted dice que fuimos diseñados para comer para vivir, no vivir para comer, ¿sí o no? Comer para vivir. ¿Quién más está de acuerdo? Por favor, me gustaría escucharle. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Es importante. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos, pierda la vergüenza. Estamos en una clase interactiva. Pierda la vergüenza. Fanny dice que sí.
Ahora dice que estamos diseñados para comer, para vivir. Ahora bien, si esto es así, todos estamos de acuerdo. Parece que Cecilia también dice amén. Juan, ¿qué tú dices? Vamos a ver, me gustaría escucharte. ¿Qué tú dices? ¿Qué opinión tienes? Johanan, ¿qué dices? ¿Estás ahí? Amén, amén. Así es, mi amada. Así es como dice la Job. Así mismo es. Comer para vivir. Ok, ahora hago esta segunda pregunta. Ya estamos claros de que fuimos diseñados para comer para vivir. O sea, el alimento es parte esencial para nosotros mantenernos vivos. La Torá dice que Elohim es un Elohim de vivos. Por tanto, vivir es uno de los principios más importantes en las escrituras. Entonces, la comida es esencial para comer, para poder comer, para poder vivir. O sea, lo contrario es vivir para comer. Hay mucha gente, lamentablemente, que vive para comer. No le dan el sentido apropiado que el creador le dio al alimento, que es comer para vivir. En otras palabras, para que me entienda, el comer no es un fin en sí mismo. Es un medio para lo segundo que quiero preguntar, y es el propósito. Estoy comiendo, sí, estoy comiendo para vivir. La pregunta es ¿por qué? ¿Y para qué vivo? Vamos a ver quién tiene una respuesta ahí. Si estoy comiendo para vivir, estamos de acuerdo todos. Está bien claro en la Torá que eso es así. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué vivo? ¿Para qué se come? ¿Por qué se come? Vamos a ver. Bueno, tenemos que comer para para vivir, ¿verdad que sí? Y entonces vivimos para que el propósito de Dios pues se cumpla en nuestra vida, es decir, que se expanda su reino en esta tierra a través de nosotros. Totalmente. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el propósito por el cual tú viniste aquí? ¿Cómo tú definirías el propósito de Dios en la vida de cada ser humano, Adán, que somos todos? ¿Cómo tú lo definirías? ¿Qué es eso? No me dejen solo aquí a Modesto. Vamos a ver, me gustaría escucharlo. Estoy aquí. Discúlpame que estoy en la calle manejando. Repite, por favor, Fernando. O sea, ¿cómo definiríamos ese propósito? El propósito de comer, ¿cuál es? ¿Por qué comemos? ¿Por qué? Porque la comida es energía. La comida es una energía, es como la gasolina de un automóvil. La gasolina de una pasola, de un motor, de un motorizado. El motorizado tiene un propósito de transportarte a un lugar. Ese es el propósito de un automóvil, de una bicicleta, de un motor. Ahora, en la gasolina sirve para ese propósito. Así mismo somos nosotros. Nosotros fuimos creados para un propósito. Perdón, dígame. Sí, no, digo yo, la comida viene siendo en nosotros como la gasolina en el vehículo. La energía, exactamente. Lo que mueve el motor, lo que mueve al ser humano que somos nosotros, lo que mueve nuestro cuerpo, lo que hace que nuestra alma esté vivaz, estemos avivados, estemos... El propósito es, tú sabes, representar al rey, ¿no? Representar a Cristo. Representar el reino aquí en esta tierra. Representar a Dios, pero eso se define como. Vamos, alguien me puede ayudarle a él. Está muy cerca, está bien. Yo quiero llegar a un punto. Quiero oírlo a ustedes, a otros. ¿Quién alguien más puede aportar? Vamos a ver. ¿Vivimos para ser Adán y representar al Eterno? Vivimos para representar al Eterno totalmente. Eso es cierto. Sí, pero para ser Adán, o sea, ser la humanidad, no es como nuestro propósito, ser la ser humanidad. humano.
Totalmente. Eso es así. ¿Alguien más tiene algo que decirnos? Vamos a ver. Estamos acercando, ¿eh? Bueno, en mi opinión y Vamos a ver. en base a lo que he aprendido hasta ahora, vivimos para glorificar y exaltar el nombre del Eterno y para ser su Excelente. reflejo aquí en la tierra. ¿Para hacer qué? Repítelo. Su reflejo, Su reflejo, su imagen. Bien. su imagen. Excelente. Los tres están correctos, ¿eh? Vamos a seguir avanzando. Yo quisiera escuchar a alguien más hablando. Están los micrófonos abiertos en esta clase interactiva. Estaremos ahí colocando este video en YouTube y usted está ahí con nosotros hablando. Vamos a ver. Me gustaría escucharle. Vamos a ver. También vivimos para crear un vínculo o unirnos al Eterno para formar como una sola entidad o algo así, para crear una unidad con Él y con todos nuestros demás hermanos. Exactamente, también. Wow, eso es tremendo. Para hacer un ejá, para conectarnos a Él. Y eso es lo que se hace en Yom Kippur. Eso es lo que se hace en Yom Kippur. Nosotros nos acercamos a Él. Nos conectamos a Él. Somos un ejá con Él a través del sacrificio y el corbán que es Yeshua. No el sacrificio, no. Hay una cosa importante que debemos también saber, que una cosa es sacrificio y una cosa es corbán. Son dos cosas distintas. En la Biblia no habla de sacrificio en ningún lugar. Eso es una mala traducción. La Biblia habla de corbán, que es otra cosa. ¿Habrá alguien aquí que sepa cuál es la diferencia de un corbán? Haciendo un paréntesis a estas preguntas, debí hacerlo antes porque mencioné esa palabra que ahorita, capará. Yom Kippur es un día de capará, de expiar, que también es una mala traducción, ¿eh? Expiar no es la palabra correcta ahí. La palabra capar viene de la palabra cubrir. No tiene nada que ver con expiar, es cubrir. Pero, ¿cuál es el concepto fundacional aquí en Yom Kippur? Es el corbán. Se ha traducido en nuestras Biblias como sacrificio. Usted ha oído muchas veces a través de las traducciones que hemos heredado que Yeshua se sacrificó. Ahora bien, ¿es la verdad esto? ¿Es lo que realmente enseña la Torá? Tengo una buena noticia hoy para ustedes. No es una buena traducción. Ahora yo quiero que usted me pueda explicar brevemente, si él lo entiende, porque esto es una clase interactiva para aprender. ¿Qué es un corbán? ¿Y cuál es la diferencia con el sacrificio que nosotros hemos malinterpretado en nuestras congregaciones en el cristianismo? Esto es importante para entender Yom Kippur y para entender el sistema sacrificial, el sistema, perdón, de ofrendas que había en Israel. ¿Habrá alguien ahí? Vamos a ver, me gustaría oírle. Vamos a ver. Repite, porfa, que se fue el audio. ¿Cuál es la diferencia de corbán o qué significa corbán en las escrituras? Que no significa sacrificio. Vamos a ver. Un corbán es una ofrenda. Es una ofrenda. Un corbán es una ofrenda. Exacto, que se le entregaba al Eterno para acercarnos a Él y para redimir un pecado, ya fuera involuntario, ¿verdad? Que habíamos cometido. Y se hacía en base a lo que el mismo Eterno estableció, porque Él dijo cómo teníamos que acercarnos a Él. Excelentemente. ¿Quién está de acuerdo con Marley? Vamos a ver, quiero escuchar qué escapará. De acuerdo. Perdón, ¿qué es corbán? Perdón, dígame. Le escucho. ¿Sí? Mi hermana Daisy, ¿es usted ¿Sí? que está hablando? No, yo dije de acuerdo. De acuerdo con lo que Marley expresó. ¿Está de acuerdo con Marley usted? Muy bien. Sí. ¿Alguien más está de acuerdo o quiere traer un significado, otro significado aquí? ¿Qué es corbán?
¿Saben qué es corbán? Vamos a ver. No significa sacrificio. En la Biblia no hay sacrificio. No hay sacrificio. Eso es una idea incorrecta. Nadie tiene alguna pregunta, nadie tiene una idea. Vamos a ver. No pierdan la vergüenza, sean sinvergüenza. Vamos a ver. Estamos esperando a ver la definición. Sí, no, nadie. Bueno, en la palabra, ¿verdad? Hay un hombre que no ayudaba a sus padres, ¿verdad? Porque él decía que lo que él tenía era corbán. Ah, eso está en Lucas, ¿se acuerda? Uh-huh. Que cuando él le daba a su padre, que es un mandamiento de honrarle, uh-huh, él decía que era corbán. Sí. Y eso fue satanizado, eso fue refutado por nuestro rabino, por nuestro maestro Yeshua, diciendo que eso no era correcto. Eso no era un corbán. Estaba categorizando algo, como decía Marley, que Dios no había ordenado como un mandamiento. El mandamiento era honrar al padre y a la madre, y él decía que el corbán que él daba era una honra al padre y a la madre, lo cual es incorrecto en las escrituras. Ahora bien, ¿qué es corbán? Nadie ha dicho nada, estoy esperando todavía, yo creo que todavía insistir. Bueno, voy a decirlo, voy a tratar de traer esta enseñanza para que usted pueda tener una idea correcta. Lo primero es decirle a usted que en la Biblia no habla de sacrificio. Corbán no es sacrificio, en la Biblia no hay un sacrificio, y menos sacrificios humanos. El concepto de sacrificio humano está prohibido en la Torá. Ahora bien, ¿qué es un corbán? Cuando vamos a la palabra corbán y buscamos en el diccionario la etimología de la palabra, porque cuando usted quiere conocer un concepto de la Torá, usted debe ir al concepto que el Eterno reveló, a la sintaxis, al significado etimológico de la palabra. Cuando usted va al significado de la palabra corbán, literalmente significa acercarse. Corbán significa acercarse, porque la raíz de la palabra corbán es acercarse. Ahora, ¿por qué nosotros establecemos que en la Biblia no hay sacrificio? Porque Dios, cuando estableció este sistema de ofrendas, donde hay 5 tipos de ofrendas, no quiso enseñarnos a nosotros que nosotros estábamos sacrificando, porque los que sacrificaban eran los paganos. Los paganos le sacrificaban a sus dioses y se sajaban la piel, inclusive mataban a sus propios hijos. Cuando el judaísmo aparece, el judaísmo ético aparece, la revelación desde el principio ha sido así, pero cuando se establece la Torá en el monte Sinaí, donde Dios separa y hace nacer a la esposa, que es Israel, le establece un código de vida totalmente ético, contrario a todas las naciones alrededor en las cuales el pueblo de Israel vivió. Todo lo que Marley y algunos de ustedes dijo es totalmente correcto, excepto una cosa. Marley dijo que era un sacrificio para Dios, era una ofrenda para Dios, y no es así. Los corbanot, al igual que las ofrendas, no son para Dios. Los sabios de Israel han enseñado por generaciones que son un reflejo de nosotros mismos. Las corbanot son literalmente nosotros puestos en el altar. Es un reflejo de Israel. Es por eso, ¿se acuerda usted que cuando Noé sale del arca, ¿se acuerda? ¿Qué hizo Noé? Lo primero que hizo fue que levantó un altar y dio una ofrenda de agradecimiento a Dios.
¿Por qué usted cree que cuando Caín y Abel llevaron ofrenda, hicieron un mikbeat, un altar para Dios, y llevaron sus ofrendas que Dios había establecido, era un reflejo de ellos mismos, de su alma, de su esencia? Es por eso que el Eterno le dice a Caín y Abel, primeramente, que no le agradó Caín primero y luego su ofrenda. Puso a Caín primero, porque la ofrenda era como si Caín mismo se estuviera colocando en el altar. A eso se refirió Pablo, ¿se acuerda? Cuando dijo en Romanos 12, acuérdese, que nuestro culto racional era ser un sacrificio vivo para Dios. Él estaba haciendo un midrash de lo que yo estoy tratando de enseñarles hoy a ustedes. Por esa razón también vemos que Dios recibió y reconoció a Abel primero y luego a su ofrenda. ¿Por qué, Fernando? Porque la ofrenda, que es un corbanot, es un corbán, es un elemento de acercamiento a alguien que se separó de Dios y que a través de colocarse en el altar, a través de esta ofrenda, es como un representante de ti se acerca a Dios en un sistema que Dios estableció. Los sacrificios lo hacían, aquel paralelo, las naciones paganas. Nosotros no somos paganos, somos un pueblo de reyes y sacerdotes para el Eterno. Un pueblo especial, un pueblo que tiene leyes de vida. Todo lo que Dios establece en su Torah es para vivir. Me explico, me doy a entender ya. Quiero que quede claro esto. Corbán significa acercarse. No hay sacrificio en la Torah, es en el sistema pagano. Ahora bien, volviendo aquí a la segunda pregunta que hice, muy bien todo lo que respondieron. Hay algunos que afirmaron que estaban de acuerdo también. Ahora bien, miren, ¿por qué y para qué vivir? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque hay una prohibición de comer en Yom Kippur. Y a quizás a usted le parezca que usted está haciendo un gran sacrificio. No está haciendo, usted está conectándose a los mandamientos de Hashem, que es la vida nuestra en la tierra. ¿Qué es lo que debemos hacer? Son los deberes que debemos nosotros ejecutar, practicar en esta vida. Sus mandamientos. Esa es nuestra cultura. Es por eso que el comer, si nosotros entendemos que vivimos para comer, estaremos desubicados del propósito. Ya que el propósito es lo que ustedes dijeron, que yo voy a resumir en una palabra interesante, que es lo que se hace en Yom Kippur y se hace en la vida entera, que en nuestra vida como siervos de Dios en el reino de Dios. ¿Por qué y para qué vivo? Se resume esta palabra, que es representarlo a Él, que es ser Adán, que es agradarle a Él. Se puede resumir con una palabra sencilla, es servir a Dios. Fuimos creados para servir a Dios, para ministrarle a Él. ¿Por qué vivimos? Para servirle a Él. La comida es un medio para servirle. Es por eso que en Yom Kippur Él legisla como uno de los alajot que no comamos. Ahora bien, ¿por qué? Mire por qué. Eso lo aprendí yo de los rabinos. Es que el alimento es conexión. El alimento te conecta tu cuerpo, tu Yetzer Hara y tu Yetzer Hatov. O sea, tu aliento que el Eterno nos sopló, el aliento que el Eterno nos sopló cuando creó a Adán en el jardín, aliento de vida, permanece en tu cuerpo
por el elemento energético que es la alimentación. Y por otro elemento también que se llama la respiración. Son dos cosas que hacen que tu alma, ese ser interior, Pablo le llamaba el hombre interior. El hombre interior permanece dentro de ti. Tú estás vivo, conservas la vida a través primero de respirar y a través de alimentar. Entonces, cuando nosotros obedecemos el mandamiento, la alajón de Yom Kippur de no comer un día completo, le estamos diciendo a Dios, yo me atrevo hasta morir para obedecer tu mandamiento. Eso es lo que usted está diciendo. Mi servicio llega a un nivel de que yo hasta mi vida la entrego para honrarte a ti y para servirte a ti. Es por esa razón que debemos tener una conciencia, y más en este Yom Kippur, y más en este nuevo año que inicia, un nuevo año ya que tenemos delante, tenemos una nueva oportunidad de servir a Dios, como lo hacemos diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, cada 7 años y cada 50 años, en los ciclos que Dios tiene dentro de los servicios que Él ha establecido para nosotros que somos su pueblo. Por esa razón, mis amados, mis amadas, Javerín, mis amados hermanos, es una nueva oportunidad en este año nuevo y más en el día de mañana de tener una conciencia clara por la cual estamos en la tierra. No es para poder irnos por los puntos que son coyunturales, secundarios, sino establecer y tener claro, tener consciente hoy, en este nuevo año que comienza ya, tener la conciencia clara de servir a Dios, que fuimos creados para servir a Dios. Es por eso que la pregunta última, me gustaría escucharle a usted, ¿qué le gustaría a usted que se escribiera en su obituario, en su tumba? Vamos a ver. Me gustaría escucharle. Cecilia, me gustaría escucharla. Daisy, por favor, ayúdenme. ¿Qué le gustaría a usted que cuando usted muera esté escrito en su obituario o en su tumba? Daisy fue una mujer millonaria, famosa. ¿Le gustaría eso? ¿O qué le gustaría a usted escuchar? Vamos a ver. Juan. Juan fue un hombre prominente, que fue un gran potentado, que tuvo muchos terrenos, muchas casas, que era famoso. ¿Qué le gustaría a usted que se escribiera en su obituario, en su tumba? Es un buen día, Yom Kippur, en esta clase de hoy también, y mañana también, donde entramos en una teshuvá profunda de oración, de introspección profunda para que Dios pueda declarar, de establecer un año agradable, un año benefactor para todos nosotros. Vamos a ver. ¿Qué le gustaría a usted que estuviera escrito en su tumba? A mí me gustaría que me recuerden como una sierva del Eterno que lo amó mucho. Excelentemente bien esa respuesta. Yo le bendigo, mi amada, por esa respuesta. Totalmente cierto. Esa es la búsqueda que debemos buscar todos. ¿Alguien más tiene algo que decirnos? ¿Qué le gustaría que estuviera en su tumba? Pues un día de reflexión hoy. Vamos a ver. ¿Sí? Como una persona que vivió para servir. Qué bello. Mis amados, esa es la verdad. Nada más sirve. Podemos entonces decir que el que no vive para servir al Creador y a su prójimo, a su hermano, principalmente a los de la fe, a los vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, a los homeless, a los que están destituidos,
Esa es la verdadera emuná que debemos nosotros practicar. Ayudar al necesitado, servir al prójimo, servir al creador. No buscar fama, poder, prestigio. Bueno, estudiamos eso en la parashá pasada. Que la búsqueda del ser humano, lamentablemente, de la mayoría, es buscar poder y honor. Pero el verdadero hombre de Hashem, el verdadero hombre de Dios, es un hombre y una mujer que vive para servir al Creador, que vive para servir a su prójimo. ¿Sí? Te escucho. Daisy, ¿está diciendo algo usted? No. Ok. Bueno, luego de esto continuemos, esta reflexión, estas tres preguntas y esta aclaración importante de lo que es el Corbán, que es muy importante. Continuemos con nuestras preguntas o la agenda que tenemos en el día de hoy de Yom Kippur. La siguiente pregunta que yo quiero responder y contestar es, ¿cuáles eran los Corbanos de Yom Kippur? Hemos visto que Corbán significa acercarse, es un reflejo de la esencia del ser humano. Cuando usted entregaba una ofrenda, ya sea por agradecimiento, por el pecado involuntario, como Marlene bien decía, o por el pecado voluntario también que se hacíamos. Es por esa razón que usted puede ver que Aarón sacrificaba, o es una mala, estoy usando esta frase, pero ya usted sabe claramente que no es sacrificio, es un corbán. Era una ofrenda reflejo del ser humano. Es por eso, mire que dice Vaikra, mire que dice Vaikra 16, 7, 10. Nos dice exactamente cuáles eran los corbanos de Yom Kippur. Está escrito así. Tomará por parte de la congregación de los hijos de Israel. Usted ve que era un reflejo de la congregación. 2 cabras como sacrificio por el pecado. Y un becerro como holocausto. Era una ofrenda, del tipo de ofrenda que había olá. Holocausto era la ofrenda olá. Era una ofrenda quemada que se alzaba completamente. Luego dice Aarón, que era el sumo sacerdote, ofrecerá el becerro como sacrificio por su propio pecado para obtener el perdón para sí mismo y para su familia. Voy a hacer un paréntesis aquí. Quiero hacer una pregunta nuevamente y espero que interactúe conmigo. Quiero oírlo a usted. Mi pregunta es, leyendo lo que estamos leyendo, lo leímos aquí, tomará por parte de la congregación de los hijos de Israel 2 cabras como sacrificio por el pecado y un becerro como holocausto. Pero luego te dice, Aarón ofrecerá el becerro como sacrificio por su propio pecado para obtener perdón para sí mismo y para su familia. La pregunta es, leyendo lo que estamos leyendo, la instrucción directa de la Torá, que es lo más importante, la Torá, el Peshá, lo que está escrito literal. ¿Por qué Aarón primero de la ofrenda que Dios dice que hay que, los corbanos que son establecidos en Yom Kippur, por qué él tenía que coger el becerro para expiar su propio pecado y de su familia? Note aquí que el becerro es un animal mayor que la cabra. A ese becerro fue que se le designó a quien, al sumo sacerdote. Ahora mi pregunta es ¿por qué? Vamos a ver, ¿qué tiene usted que decir? ¿Por qué usted considera que él tuvo que tomar y Dios asignó, pidió que el sacerdote y su familia? Le escucho. Pierda la vergüenza, mi amado, por favor. Pierda la vergüenza, que estamos aprendiendo. Sea sin vergüenza. Vamos a ver. ¿Habrá alguien ahí? Vamos a ver. Disculpa, repite la pregunta, Fernando, por favor, disculpa. ¿Por qué el becerro, que es un animal más grande que 2 cabras, vamos a entrar a 2 cabras ahora también,
quiero hacer una pregunta también de las dos cabras, porque para entender Yom Kippur, estamos entendiendo Yom Kippur, que es importante, que cosas que no se enseñan. Cosas tan sencillas y puntuales, que es el fundamento de esto. Porque el becerro, que es un animal mayor que dos cabras, que son los corbanotes. La pregunta es, ¿cuáles son los corbanotes de Yom Kippur? Era un becerro y dos cabras. Los corbanotes esenciales ese día eran dos becerros del servicio y dos cabras. Uno para el sumo sacerdote y dos para el pueblo, la congregación de Israel. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué el becerro se llevaba como corbanot? La palabra ahí sacrificio, una mala traducción, es corbán, que debe decir. Para los pecados de Aarón y de toda su familia. ¿Por qué es eso? Vamos a ver, yo quisiera escuchar. Entendí. ¿Entendiste? Sí, sí, entendí la pregunta. Ahora ¿Por qué ordena el Señor que el becerro específicamente sea usado como corbán por Aarón, que era el sumo sacerdote, y su familia? Yo podría pensar que de repente el becerro es un animal que puede simbolizar obediencia, número uno, y número dos también. Fíjate que el becerro, en cuanto a lo cuantitativo, es más caro, o sea, uno de los animales más valiosos. Entonces, realmente la relación entre el hombre y Dios, pues se mide muchas veces por el dar, por el dependerse de cosas. Es mi humilde opinión en relación a eso. Sí. Y tiene que ver algo la posición de él. Tiene que ver la posición de él. Vamos a ver, la posición del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote literalmente era Israel. Tiene que ver esto con el becerro. Que se va el audio. ¿Me escuchan? Disculpe, tuve un inconveniente. Sí. Vamos a ver. Sí, ya estamos aquí. Tiene que ver la posición de él con el tamaño, la magnitud de lo que es un becerro. Vamos a ver. Onésimo. Sí, escúchame que fue que se fue el audio. Sí, yo te decía que en primer lugar yo pienso que de repente el becerro, por ser un animal obediente y en cuanto a lo cuantitativo también, por representar un gran valor, pues podría ser esa mi humilde respuesta, ya que la relación del hombre con Dios siempre se mida por eso, por el dar, ¿entiendes? Entonces eso se refiere a que hay más que escucharle. Vamos a ver por qué esto. Esto muy bien. Muy buena respuesta. Mi hermano Modesto. Me gustaría escucharle a usted. Vamos a ver. Como que no se oye bien. ¿Se escucha? Un audio. ¿Se escucha ahí? Hello. ¿Me escucho?
Sí, yo lo estoy escuchando. Bueno, porfa. yo estoy preguntando alguna pregunta. Me gustaría escucharle entonces a alguien. ¿Me van a dejar solo aquí? Vamos a ver. La respuesta de Onésimo fue muy buena y me gustaría seguir oyendo. A ver, ¿alguien más está de acuerdo con él y que pueda agregar algo más? Vamos a ver. Nadie. Vamos a ver. Bueno, aquí está, veo gente que está entrando. Tengo a Víctor aquí, a Juan, Lorena. Vamos a ver. Anímense, mis amados, mis amadas. Estamos hablando de Yom Kippur. ¿Cuáles eran los korbanot de Yom Kippur? Vimos que korbanot no es sacrificio. No significa sacrificio. Era un reflejo de la esencia del ser humano. Era el hombre mismo como colocándose en ese altar. Y no era no era una ofrenda para Dios. Las ofrendas no son para Dios. Era como parte de lo que uno tenía y se lo entregaba a Dios como agradecimiento. Porque todo lo que tú y yo tenemos, escúchame muy bien, amado, nos lo dio Dios. Nosotros somos administradores. El llevarle a Dios, el presentarle a Dios un corbán, era devolver en agradecimiento y amabilidad todo lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, nadie tiene nada que decir. Estoy escuchando, estamos hablando aquí. Estoy esperando que me responda. Vamos a ver. Aarón, como el representante primario delante de Dios del pueblo, Dios le estableció que llevara el animal más grande. Entonces, este sacrificio, este corbanot del becerro era acorde a la posición que él tenía de ser el máximo representante del Creador dentro de la nación de Israel. Era por eso que él primero debía, por la posición que él tenía de autoridad, de ser el mayor representante delante del Creador, de llevar a Dios este corbán del becerro por los pecados de él y los pecados de su familia. Por esa razón, mis amados. Ahora bien, mire, lea conmigo, siga leyendo conmigo para seguir respondiendo esta pregunta. ¿Cuáles eran los corbanos de Yom Kippurín? Luego la Biblia dice, el libro de Levítico 17, 16, 10 que estamos leyendo, dice, tomará 2 cabras. Ese es Aarón. Tomará las 2 cabras, que era el que hacía el servicio completo en ese día. Todos los servicios que se hacían en el templo, ese día lo ejecutaba Aarón. Por eso dice, tomará 2 cabras y las presentará delante del Señor a la puerta de la tienda del encuentro. Los mandamientos, el mandamiento de estas 2 cabras eran cabras idénticas. Tenían que ser cabras idénticas, podemos decir mellizas. ¿Por qué? Porque la tradición de nuestro pueblo enseñaba y enseña que esas 2 cabras son la representación, escúcheme muy bien, de las 2 inclinaciones del ser humano. Las cabras representaban nuestro ser. Tipificado en los corbán. ¿Cuáles eran los 2 corbanes? Los corbán de Yom Kippur, 2 cabras y un becerro. Ahora bien, mire que sigue diciendo. Entonces, dice Aarón, las echará en suerte. Y una suerte será para el Señor y la otra cabra será la cabra expiatoria. Escúcheme muy bien, por favor. Yo voy a hacer una pregunta aquí. Pero permítame terminar. Esta parte de lo que la Torá nos enseña
Dice, y Aarón llevará la cabra sobre la que cayó la suerte para el Señor. Nótese aquí que hay 2 cabras como corbanot, como representación del pueblo de Hashem, representando la parte buena y la parte mala del ser humano. Una era para el Señor, dice, y la otra para la Azazel. La Adonai y la Azazel. La Azazel representaba el Yetzer Hará, el Yetzer Hará, de una manera más profunda. Te va a ver ahora, vamos a definir qué era Azazel más adelante. Y la de Adonai representaba el Yetzer Hatov, la inclinación al bien. Nótelo aquí, esto es importante. Esas 2 cabras que eran corbanot en la parte física, de 2 cabras idénticas, igualitas. Es por eso que usted puede ver a través de las escrituras el concepto de pares. Desde el principio, estas 2 pares en la mayoría de las historias bíblicas representaba el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Es por eso que usted tiene a un Caín y un Abel. Es por eso que usted tiene a un Isaac y a un Ismael. Es por eso que usted tiene a un Esaú y a un Jacob. Y así sucesivamente en todas las historias, porque era una tipología de esta idea. Y aquí en esta fiesta de Yom Kippurín se caracteriza esta idea. Esta es la esencia de Yom Kippurín. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Es por eso que termina diciendo el texto, y Aarón llevará la cabra sobre la que cayó la suerte para el Señor y la ofrecerá como sacrificio por el pecado. Pero la cabra sobre la que cayó la suerte expiatoria, escuche muy bien aquí, es presentada, se presentará viva delante del Señor. Ya entiende a Pablo, por favor, ya lo veo. Ya entiende lo que Pablo quiso decir en Romanos. Pablo está parafraseando Vaikra, o sea, Levítico 16. Sean pues un sacrificio vivo. Es por eso que quiero hacer una pregunta. Por eso esa cabra, que era la cabra de Azazel, que era la cabra que tenía la suerte de expiar el pecado, que representaba la inclinación al mal, era la que era posible, la que permitía posible el perdón. Y por eso que dice, y después le enviará al desierto. Mi pregunta es entonces, luego de escuchar esto, yo quiero que usted me hable hoy. No se quede callado, pierde la vergüenza, sea sinvergüenza, porque estamos aprendiendo la esencia de todo lo que la Biblia quiere hacer, que es en este día, el día más sagrado, que estaremos celebrando el día de mañana al caer el sol por 25 horas. Estaremos en un ayuno completo, sin comer, sin bañarnos, en oración, sin calzado de cuero, en penitencia total al Señor. Mi pregunta es, ¿cuál cabra es usted? ¿Cuál cabra de la del Señor o de Azazel es usted? Yo voy a preguntar puntualmente porque yo veo que usted está como tímido. Me gustaría escuchar a Víctor. Víctor Acevedo, que está con nosotros. Bienvenido, mi amado. ¿Qué cabra eres tú aquí representada? Escúchame muy bien. ¿Cuál cabra eres tú? ¿La del Señor o la cabra de Azazel? Vamos a ver. Wow, tremendo. Bendiciones para todos. De verdad me siento Amén. honrado de poder estar en esta clase tan importante de Yom Kippurín. Gracias, mi amado. Mira, bienvenido. Gracias. Mira, aunque entré tarde, pero yo entiendo, yo puedo, como estamos aprendiendo, yo puedo estar equivocado. Porque yo escuché algo sobre Azazel, pero tú me estás diciendo, ahora tú me conectas con lo que Pablo quiso decir. Yo entiendo desde mi punto de vista que yo soy la cabra del sacrificio del Eterno. Ok, vamos a leer, pero tú puedes ver la pantalla aquí. ¿Se ve la pantalla en tu teléfono? Sí, ¿Puedes ver la pantalla aquí? ¿Pueden ver la pantalla? Me imagino, ¿sí? Ajá. Ok.
¿Qué dice al final? Dice, pero la cabra sobre la que cayó la suerte expiatoria. Léete esa parte hasta el final. Vamos a ver. Y después ve a ver si lo que tú me estás respondiendo es lo que dice. La que cayó la suerte expiatoria se presentará. Hoy, pero la cabra, pero, ok, hay una hermana que le está leyendo. ¿Leer sí, o lo vamos a dejar a Víctor. Deme un minutito, mi amado. Yo le voy a preguntar a ustedes y ahora. Pero deja a Víctor que lea detenidamente esto delante de todos nosotros. ¿Qué dice Víctor? Pero la cabra que cayó sobre la que cayó suerte expiatoria. Oye bien, la suerte expiatoria. Ajá, se presentará viva delante del Señor para obtener perdón y después la enviarán al desierto. Exactamente. Ahora, todavía sostiene la misma respuesta que tú dijiste ahorita. Tú eres la cabra del Señor, ¿sí o no? Leyendo esa parte. Sí. Ok. ¿Está bien? ¿Quién más? Vamos a ver. Juan. ¿Estás de acuerdo con Víctor? Déjame leerlo detenidamente. Pero la cabra sobre la cual cayó la suerte expiatoria se presentará viva delante del Señor para obtener el perdón y después la enviarán al desierto. Exactamente. Ok, mi pregunta es, esa cabra que enviaron al desierto, esa cabra no iba para donde Hazael. Esa es la de Azazel. La cabra que se llevaba al desierto y se tiraba el Azazel, era que, vamos a ver qué era Azazel ahora en unos minutos. Pero la pregunta es, ¿qué somos nosotros? El pueblo de Dios, ¿cuál es? Nosotros, los creyentes. ¿Somos la cabra de Adonai o la cabra de Azazel? Porque hemos dicho que las cabras somos nosotros. Es la representación de nosotros. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mantengo todavía la idea de que nosotros somos la cabra del Señor. Ok, excelente. Bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, Juan. Yo quiero ver a Juan ahora. Juan, ¿estás de acuerdo o no con lo que dice mi hermano Víctor? Johanan, te escucho. Parece que no está aquí. Bueno, salió, parece. Bueno. Vamos a ver a alguien más. Vamos a ver que coger a alguien más. Ahí está Daisy, por ejemplo. Estela, Daisy. ¿Todavía ustedes creen que son la cabra de Azazel? ¿Cuál cabra cree usted que somos nosotros? Bueno, yo creo que somos la de Azazel porque es la que recibe el perdón. Es la que recibe la suerte expiatoria, dice, la suerte expiatoria. Amén. Amén. Ok. Hay dos respuestas encontradas. Eso está muy bueno. Estamos aprendiendo, no estamos jugando a nadie. Queremos aprender conforme a lo que está escrito. ¿No te llama la atención, Víctor, que dice se presentará viva delante del Señor? Sí, sí. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? ¿Te acuerdas lo que Pablo dijo en Romanos? Presenta vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Pues ya, ahí está la respuesta tuya. Sí, mira, a mí me gusta mucho porque me conectaste porque hay mucha gente que quiere desvincular el Antiguo Testamento con el Brit Hadashah, sin darse cuenta que todo lo que el apóstol Pablo habló tenía una incidencia total en el antiguo pacto, en el convenio. Entonces no podemos desvincularnos del convenio original independientemente de que haya el pacto renovado, porque aquí tú me estás conectando con lo que el apóstol Pablo dice, creo que es no sé si en Romanos que lo dice, Romanos 12, en Romanos 2, que la gente se conecta desde un punto de vista muy religioso y desvincula la esencia de esa verdad. ¿Por qué? Excelentemente. Porque está hablando que nosotros somos la cabra del Señor y que Pablo utiliza el libro de Levítico para decir que presentemos nuestro cuerpo vivo. Lo que Pablo en otras palabras está diciendo, que Israel es la representación o la parte de Israel que se representa
esta cabra llamada la Azazel era la representación de nosotros mismos. Ajá, ajá. No la del Señor. La cabra que somos nosotros aquí, que debe morir, es la de Azazel, porque la de Azazel era la que espiaba, era la que traía la suerte de la expiación. Era a través de la cabra de Azazel que la expiación era posible. ¿Acaso no dice lo siguiente? ¿Qué dice la primera parte, Víctor? Lea bien esto es muy importante leer esto. Este es el mandamiento aquí de las corbanot de Yom HaKippurim, lo que Yeshua hizo. Aquí está representado lo que Yeshua hizo. Ok, donde dice entonces Aarón. Dice tomará, no, la primera parte, tomará por parte de la congregación de los hijos de Israel 2 cabras como sacrificio, es corbán. La palabra de sacrificio es corbán. No es, no es originalmente correcto decir sacrificio, pero estamos usando esta versión. Por el pecado. ¿Viste? Y un becerro. Pero luego dice, y tomará 2 cabras, escucha, y las presentará ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Las presentará delante del Señor. Mi pregunta aquí ahora es, voy a enseñarle, estamos aprendiendo cosas muy profundas hoy, pero sencillas. ¿Qué significa delante del Señor? ¿Cuántos ustedes han oído esto muchas veces? Estar delante del Señor, estar delante de Dios. Aquí hay una delante del Señor representado. Escúcheme muy bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dios tiene cuerpo? No. Nuestro Dios es incorpóreo. Pero ¿por qué la Biblia utiliza este tipo de lenguaje de retórica como que si Dios fuera un hombre? Esto se llama antropomorfismo. Ahora bien, ¿a qué se refería esto delante del Señor en la Biblia? Se refería, escúcheme todos, al altar. Cuando alguien estaba delante del Señor, escúchame muy bien, por favor, todas las veces que sale la escritura es estar delante del altar. ¿Por qué ustedes creen que el altar estaba de frente de la entrada al santuario? Cuando esas 2 cabras se ponían delante del Eterno en el día de Yom Kippur, era de frente, dando la vista a las 2 cabras al altar. A eso se refiere aquí la Biblia. Por eso dice a la puerta de la tienda del encuentro, porque esa puerta se dirigía a la puerta del este. Y luego la otra puerta era la entrada, el Eijal, al santuario, donde Dios en el lugar santísimo estaba entronizado. El altar era el lugar de conexión con Dios. A eso se refiere la Biblia cuando habla delante del Señor. Por tanto, ¿qué es lo que estoy tratando yo de enseñar hoy? Es que la cabra que somos nosotros es la cabra de Azazel. Las 2 cabras se presentaban a Dios. La cabra de Azazel, mucha gente ha enseñado que se refiere al Satán, que se refiere al diablo, y eso no es cierto. Eso no es lo que dice la escritura. Eran 2 cabras de Dios, que cada uno tenía una función específica dentro del propósito divino. La cabra de Azazel era literalmente la que caía la suerte de la que expiaba el pecado. Y es por eso dice que se presentará viva delante del Señor para obtener el perdón. ¿Vio? El perdón era a través de Azazel, no de la de Adonai. Ahí está escrito, lo puede notar. Es lo que Pablo, como decía, está citando nuevamente en Romanos 12. Por eso él dice, presenten sus cuerpos. Él está parafraseando literalmente lo que dice Levítico.
como dice, se presentará viva la cabra de Adonai. Asimismo, él nos exhorta en Romanos que nosotros entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Quiero seguir adelantando esta enseñanza. No me voy a detener aquí. Quiero seguir avanzando para poder terminar. Ahora mire qué dice. Mire qué dice el Tratado de Yomá, el tratado del Talmud babilónico llamado Yomá en la Mishnah 6.6. Dice, la cabra era conducida lejos por un hombre designado a un lugar específico llamado desierto. Este lugar estaba a una distancia de 5 días de viaje del Shabbat. Se tomaban las diversas precauciones para acercarse, para asegurarse de que la cabra no regresara nunca. A intervalos iguales a lo largo del camino, desde el Monte de los Olivos hasta el lugar indicado, se montaban 10 estaciones paradas. Después de que el hombre y la cabra llegaban a la 10ª estación, el hombre empujaba la cabra desde el acantilado, de manera que al caer muriese. Mientras tanto, el sumo sacerdote esperaba en el templo a que la señal del sacrificio, o sea, del corbán, que es la palabra correcta que debería ponerse, fue completada. Ya hemos dicho que corbán significa no sacrificio, significa acercarse. En la Biblia no hay sacrificio, y menos sacrificios humanos, está prohibido en la Torá. Las ofrendas, los 5 tipos de ofrendas que existen en la Torá, todas eran un reflejo del hombre. Es por eso que la Mishnah nos dice que una vez que la cabra había muerto, escuche bien, el hilo rojo, qué interesante el hilo rojo que está en muchos lugares en la Biblia. En Ruth, la ramera, fue un hilo rojo que ella fue salva. Eso era hablando de eso también. El hilo rojo que Taré cogió también, el hijo de Pérez, ¿se acuerdan? El hilo rojo que ataron a Yeshua cuando estaba en el Calvario, en la cruz. Y el hilo rojo que era atado también a la puerta del santuario, como nos dice la Mishnah, que se volvía blanco, simbolizando lo que Isaías decía. Isaías promete en Isaías 1.16. Por eso que lo que Isaías dice es lo que pasaba en Yom Kippur, el milagro que pasaba en Yom Kippur cuando Dios expiaba el pecado, que era que la cabra de Azazel, cuando era tirada por el acantilado, como dice aquí, el lugar llamado desierto, un lugar así llamado desierto, que era la Azazel, Dios hacía un milagro de que un hilo rojo era cambiado y tornado en blanco. Los mayores milagros en la vida de un ser humano suceden en Yom HaKippurim. Y es como Dios trata y resuelve el pecado de la humanidad. Es por eso que Isaías 1.16 nos escribe. Escúchenme muy bien, por favor. Dice, lo puede ver aquí en la pantalla, aunque vuestros pecados fueren como la grana, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. ¿A qué se refería ahí Isaías? Reitero, al milagro que sucedía cuando la cabra la Azazel era arrojada por un acantilado y moría. Y así Dios extirpaba, destruía la fuente primaria del pecado del ser humano. Esto es Yom Kippur. Esto es lo que pasa en Yom Kippur. Ahora bien, la pregunta es, otra pregunta en esta clase de hoy interesantísima. ¿Qué es Azazel según el Hazal? ¿Qué es el Hazal? Los sabios, los maestros de nuestro pueblo. ¿Qué han enseñado? ¿Qué han transmitido nuestros sabios? Bueno, ¿qué es Azazel? Vamos a identificar aquí qué es Azazel literalmente. Hay muchos rumores por ahí, muchas enseñanzas que no están relacionadas con lo que la Torá y los sabios enseñan. Bueno, el Tratado de Yomá 1667b nos dice que los sabios enseñaron, escuche bien, la Azazel, la palabra Azazel indica que el acantilado del que se empuja la cabra
debe ser áspero y duro. Podría haber pensado que puede estar ubicado en un área poblada. Por lo tanto, el versículo dice en el desierto, ¿vio? Está citando Levítico. ¿Y de dónde se deduce que la cabra es empujada desde un precipicio? El verso dice, Geizerá, lo que indica una área que es aguda, como un acantilado. Se enseñó en otra baraitá, o sea, baraitá es una enseñanza impartida en una escuela rabínica. Dice, Azazel es una referencia, escuche muy bien, a la montaña más dura. A la montaña más dura. ¿Qué es Azazel? El diablo, Satán. No, mi amado. La Mishnah Yomá 67b nos dice que Azazel no era un demonio, no era un diablo, un ángel caído, como hay una tradición, por eso es parte de la tradición también. Pero los sabios de la Mishnah enseñan, los sabios más grandes de la Torá, y usted va a ver más sabios corroborando esta verdad, enseñan que Azazel era una montaña dura. Era el lugar donde la cabra de Azazel, la cabra que fue presentada al Señor para expiar el pecado, se tiraba. Por eso se le llamó Azazel, porque era arrojada por ese precipicio, por esa montaña. Y así dice, continúa diciendo, es una referencia a la montaña más dura, y así dice, y el poderoso de la tierra que tomó. Azazel se interpreta como Azazel con el término el que connota algo áspero y duro. Bueno, vamos a seguir viendo qué más dice la tradición. Vamos a seguir aprendiendo. Azazel, según ahora, póngame atención, la escuela del Rabí Ishmael, que fue un gran sabio de nuestro pueblo Israel, dice que Azazel se llama así porque expía las acciones de Uzá y Azael. Estos son los nombres de los hijos de Dios que pecaron con las hijas de los hombres. Y cita ahí Génesis 6:2, que es una tradición que fue adoptada, que ha sido adoptada en el cristianismo, que está muy arraigada, ¿no? Y por lo tanto causaron que el mundo pecara durante la generación del diluvio. Hay otra exposición, otra definición también de otro sabio llamado Rabí Eliezer, que fue otro gran sabio. Y él en su tratado Pirket del Rabí Eliezer dice que Azazel, usted lo puede ver que están las iniciales de este personaje que está prohibido en nuestro pueblo mencionarlo. Está prohibido mencionar. Era una especie de un demonio, según esta escuela del Rabí Eliezer. El nombre de él no puedo mencionarlo porque está prohibido. Ahora bien, dos grandes sabios, de los más grandes sabios, aparte de Rabí Ishmael, también de Rabí Eliezer, enseñaron en las personas del rabino Sadia Gaión, llamado el Gaión de Vilna, y también de Rashi, uno de los más grandes transmisores y exégetas de la Torá. Ellos dos dicen, al igual que Rambán también, Maimónides, estos tres son las tres más grandes autoridades de nuestro pueblo, estas tres personas. De los sabios más grandes, estas son las tres autoridades más connotadas. Enseñan que es la primera opinión de la Mishnah. ¿Cuál es la primera opinión de la Mishnah? Bueno, la que leímos, acabamos de leer ahora mismo, previamente a esto que estamos hablando nosotros. Es que Azazel era una montaña. Una montaña. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir aprendiendo. Voy a otra pregunta. La próxima pregunta que debemos contestar es: ¿cómo se borran los pecados de Yom Kippur? Esto es importante, porque ahora mismo estamos nosotros en un momento muy importante de nuestro juicio, la determinación permanente de un año completo en un solo día
pero ya con una preparación previa de Teshuvah, que tenemos 10 días, estos días terribles, que concluyen mañana en el día de Yom Kippur, para que Dios selle nuestro año completo con grandes bendiciones. Yo no dudo que eso sea así. Yo no dudo que Dios nos va a bendecir, pero debemos pasar este tiempo de arrepentimiento con una conexión especial y con un entendimiento apropiado para poder tener un año agradable. ¿Cómo se borran los pecados de Yom Kippur? Bueno, la Torá dice que el 10º día del mes de Tisri es Yom Kippur, que en este año cae mañana al caer el sol, aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Este es el día del año en que Dios nos dio para conectarnos en nuestras acciones, dejar los caminos malos y empezar de nuevo. Ahora bien, la Biblia dice aquí, porque en este día los perdonará a ustedes para purificarlos. La Torá dice, y en el día 10º del mes, y sufrirán a su cuerpo. O sea, está hablando acerca de la humillación, de el ayuno que hacemos ese día. Un ayuno completo, sin comer, sin beber, excepto que usted tenga alguna enfermedad que no le permita, certificada por un médico. Inclusive tiene esto una halajá, tiene ciertas indicaciones de cómo se hace en ese día, porque es un día sagrado en extremo, como hemos dicho. Es el día de la expiación. Por tanto, debemos entonces también preguntar qué es el perdón y la pureza. Son dos cosas distintas. Es por eso que debemos nosotros entender qué significan ambas cosas. Obtener perdón y pureza son dos procedimientos diferentes. Son dos cosas totalmente distintas. Nuestra primera meta en Yom Kippur es ganarnos la misericordia de Dios, es invocar los 13 atributos de la misericordia de Dios para que no nos castigue por nuestras malas acciones pasadas. Es por eso que a esto es que nosotros llamamos capará. Capará, donde viene la palabra Kippur, que significa literalmente perdón. Requiere, por supuesto, de un arrepentimiento sincero. Hemos hablado de la Teshuvah. Te invito a buscar nuestra página de YouTube y ver esta enseñanza acerca de Teshuvah, que es tremendamente explicativa de qué es Teshuvah y cuáles son los elementos que contiene la Teshuvah genuina. La pregunta es, ¿por qué debería Dios dejar que un año o toda una vida de pecado no recibiese lo merecido? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. El perdón, o sea, la capará, requiere a lo más, como lo expresa el Talmud, una voluntad tan firme que Dios, quien conoce todos nuestros pensamientos, esos pensamientos ocultos que tenemos, esos pensamientos que quizás nosotros olvidamos, esas acciones, esas palabras que dijimos, que puede atestiguar la verdadera sinceridad del penitente. El único que puede ver las intenciones de nuestros corazones es el Eterno. Otra de las preguntas que tenemos que contestar en este día es cómo se celebra Yom Kippur. Yom Kippurín, el día del perdón, de la expiación, es el aniversario del día en que Moshe trajo las segundas tablas de la Torá en el monte Sinai. ¿Se acuerda usted cuando se rompen las primeras tablas y Dios le ordena que suba de nuevo y lleve las segundas tablas? Fue celebrado en Yom Kippur. Ese fue el primer Yom Kippur de la historia, ya que las primeras tablas fueron quebradas cuando Moshe vio al pueblo idolatrando un becerro de oro. El hecho que Moisés las bajó al pueblo significó que el Todopoderoso había perdonado al pueblo de Israel por haber hecho idolatría. Este concepto se conoce como Abodá Zará. De allí adelante, este día fue decretado por el Tribunal Celestial como el día para el perdón de nuestros errores y pecados.
fue después de este pecado macro, sumo del becerro de oro, que Dios establece este día, hace un decreto eterno, donde este día sería el día en el cual Él juzgará los errores, las transgresiones, que es lo que es el pecado. Sin embargo, esto se refiere a las transgresiones entre el hombre y Dios. Ojo aquí, mi amado, las transgresiones entre hombre y hombre no se expía en Yom Kippur. No se expía en Yom Kippur las transgresiones, los pecados que usted hace contra su hermano, contra su prójimo, no se perdonan. Es por eso que antes que llegue este día, para que pueda haber una expiación correcta, genuina, y que el Eterno pueda escribir su nombre, sellar su nombre, establecer ese nombre en el libro de la vida para un año agradable, un año bendecido, próspero, sin conflictos, en armonía en su vida, con todo lo que usted necesita para poder desarrollar su servicio al Creador. Para que todo esto sea posible, usted primero debe tratar de arreglar los problemas que usted tiene con su prójimo. Por eso 30 días de Elul y 10 días hasta Yom Kippur, 40 días se llaman los días de Teshuvah. Ya que en Yom Kippur no se expían los pecados, las transgresiones contra su hermano. Las transgresiones entre hombres y sus semejantes requieren que se corrija el error y se pida perdón por el daño causado. Bueno, eso lo vimos en la clase de Teshuvah. Le invito nuevamente a que vaya a esa clase y pueda escuchar esta clase y pueda entender qué es el verdadero arrepentimiento. Todavía hay tiempo, mi amado. Todavía usted puede llamar hoy, mañana a esa persona que usted tiene algún inconveniente, aunque usted no sea la causa de ese inconveniente. Repare ese daño, repare eso. Pida perdón. Restaure la amistad. Si usted dañó a esa persona, prométale que si no puede ahora reparar el daño que ha hecho o restituir algún daño físico que usted ya le haya perjudicado a esa persona, usted pueda, mi amado, mi amada, poder devolverlo en el tiempo y poder reparar ese daño, esa transgresión que usted ha hecho. Quiero terminar ya terminamos esta clase con esta última pregunta y respuesta. Escúchame muy bien, por favor. Estamos ya que acaban. La pregunta es que debemos contestar. ¿Cuál es la lectura de la Torá? Porque mañana estaremos en el servicio. Esto es muy importante. La Haftará de la Minjá de Yom HaKippurim. La Minjá es la parte número 4 de todo el servicio Yom Kippur. De los 5 servicios que se hacen en Yom Kippur. Son servicios de oración. Son días de aflicción. No son días de alegría, de música, de glanza. No, no. Todo esto está prohibido en este día. Son las alajot. Son días de arrepentimiento. Son días de buscar misericordia, de hallar perdón, de conectarse sinceramente al Creador. Es por eso que se ha establecido, primeramente, que antes del día usted debe comer. Los sabios recomiendan 2 comidas y los sabios enseñan que como si usted come abundantemente antes de Yom Kippur, usted está cumpliendo Yom Kippur, dicen los sabios. Para que cuando usted entre ese día y no tenga alimento ni bebida, usted pueda sostenerse un día completo. Es un mandamiento comer previamente a Yom Kippur. ¿Cómo se ejecuta esta minjá y la lectura? Bueno, en esta lectura, en esta parte, perdón, de la minjá del servicio Yom Kippur, tenemos que la minjá se hace un Yom Kippur, se hace un bidui, una especie de confesiones. Bidui literalmente significa confesar. Y se hace también una seudá, que son también una liturgia, parte de la liturgia, son oraciones específicas también dentro de la minjá. Eso es ya la noche previa. Erev Yom Kippur, que es la noche, en el servicio de la noche. Luego, en ese mismo día se encienden las velas. Eso es el 9, el 10 ya, cuando cae el sol, se encienden las velas, se coloca el talí, todo que tenga talí,
se coloca su talit, porque este servicio se hace con talit completamente. Durante el servicio no se puede quitar el talit. Y ahí se hace en el arbit, se hace un bidui también, pero previamente se hace un kol nidrei, que es confesar. Un kol nidrei es el quebrantamiento de todas las promesas que todos nosotros hemos hecho, que no nos acordamos que incumplimos en todo un año. Todos los votos que hicimos, todos los juramentos que hicimos. Es el kol nidrei, es un rompimiento, una disociación de todo eso. Luego viene el arbit, donde se hace un bidui, luego viene el shaharit al otro día, otro bidui, otra confesión. También se tiene por costumbre cantar, recitar el Avinu Malkeinu. Y en esta porción, las lecturas fundamentales que tenemos en este día es la porción de Ajerimot. Bueno, estudiamos esa porción y vimos cómo es el servicio de Yom Kippur ahí en ese día. Le invito también a buscar esta enseñanza en nuestra plataforma de el Ajerimot, que está en Levítico 16, 1 al 34. Y también el Mastir se lee también el número 29, 7, 11. Y también se tiene por costumbre también dentro de Yom Kippur leer el libro de Yoná. Especialmente el momento cuando el Eterno perdonó a Nínive, ya que está conectado a la esencia, al fundamento de Yom Kippur. Mis amados, nada, gracias. Espero que este tiempo le haya bendecido, que le haya ayudado en comprender completamente todo lo que nosotros hemos tratado de comunicar a todos ustedes en el día de hoy. Y es una breve enseñanza de la parte más importante, del fundamento esencial de lo que es Yom Kippur. Espero que tengamos un gran Yom Kippur, mis amados. Y mi deseo completo es que Dios escriba su nombre en el libro de la vida y que el Eterno pueda traer este año un año completamente bendecido, agradable a sus ojos. Que usted tenga en este nuevo, medite en esto, una nueva oportunidad, tiene en sus manos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para hacer las cosas bien, para servir a su Creador como Él le determinó que usted le sirviera, desechando todo lo que Él no ha ordenado, desechando todo lo malo y avanzando hacia el crecimiento personal a través de una conexión con Dios, a través de la oración, a través de la esencia del Shabbat, a través de la esencia de las fiestas, pero también a través de la obediencia completa de todos los mandamientos. Es por eso que necesitamos seguir aprendiendo cada mandamiento en esencia, en su fundamento, para que nosotros podamos desarrollarnos, conectarnos al Creador. Mis amados, que el Eterno bendiga sus almas, que Dios bendiga sus vidas. Agradecido con todos ustedes. Bendigo sus vidas. Shalom, shalom.